Al ser atacada por una criatura, una familia busca refugio en una casa. Mientras la amenaza sigue acechando afuera, Blake comienza a mostrar un comportamiento inquietante y se transforma en algo irreconocible. Su esposa se verá obligada a decidir si el verdadero peligro está dentro o fuera de la casa. Todo comienza con un importante dato. A principios de 1995, un senderista desapareció en las montañas remotas de Oregón Central. Después de algunos avistamientos, varios miembros de la aislada comunidad decían que el hombre desaparecido había contraído un virus de transmisión animal llamado fiebre de las colinas. Pero las tribus que antes habitaban esta región lo llamaban cara de lobo. Es así como en una cabaña cerca al bosque conocemos a un niño llamado Blake. Él sigue un estilo de vida estricto inculcado por su padre Grady, que al parecer ha sido militar. Esta mañana han ido de cacería al bosque y su padre le llama la atención por ser distraído y no escuchar bien sus consejos. Justo en ese momento Blake divisa un ciervo, pero este escapa de la mirada de su padre, que al voltear ya no lo encuentra. El niño se fue solo en busca del ciervo, pero en vez de eso se encuentra con una criatura humanoide. Ay, mamá, ¿qué me metí? ¿Estás bien? Blake se asusta porque el supuesto animal hace ruidos escalofriantes y... ¡Te dije que no te alejaras de mí! Su padre también escucha estos sonidos y le ordena ir a una caseta que tenían cerca. Habiendo subido, su padre se prepara para disparar a la criatura que los acecha y que ya comenzó a rasgar la puerta. Sin embargo, en ese momento se escucha un sonido y la criatura se aleja. Al ver lo que esta bestia hizo con el ciervo y al lograr ver una parte de su cuerpo, Grady se sorprende, pero le dice a su hijo que solo fue un oso. Ellos logran volver a casa y esa misma noche Blake escucha a su padre llamar por radio a su amigo Dan, afirmándole que al ir a cazar con su hijo vio al senderista perdido y que es cierto que ahora es una bestia. Por ello está decidido a ir a cazarlo para proteger a su hijo y quiere que lo acompañe. En ese instante Blake hace ruido y su padre se da cuenta que lo estuvo escuchando. 30 años después, ahora vemos a un Blake adulto con su hija llamada Gringer. Pronto nos damos cuenta que él ha quedado un poco marcado por su padre cuando regaña a su hija rudamente por no hacerle caso, pero se calma y se disculpa con ella rápidamente, ya que siempre intenta ser un mejor padre. Bueno, aunque a veces exagera un poco. ¡Quiero una explicación, no gay! Segundos después llega su esposa Charlotte con el correo, donde Blake encuentra una carta con la confirmación de muerte de su padre. Él se enoja un poco porque su esposa no para de hablar de trabajo por el teléfono. Al sentarse en la mesa les cuenta que ya se esperaba esta noticia y al ser cuestionado por su hija, él le afirma que su padre era una persona muy dura y que cuando tuvo la edad suficiente se fue de casa y nunca más volvieron a hablar. Al día siguiente, Blake sorprende a su esposa esperándola fuera de su trabajo. Como podemos notar, esta pareja es muy diferente. Mientras ella trabaja, él parece solo una ama de casa. Últimamente, ellos no se llevan muy bien y parecen poco felices con el matrimonio. Por ello, Blake le ofrece que lo acompañe a la casa de su padre, donde tiene que recoger algunas cosas, y así pueden aprovechar para tomarse unas vacaciones juntos. Y aunque Charlotte lo duda un poco, termina aceptando. Es así como la familia viaja al estado de Oregón tratando de pasar un buen momento juntos. No obstante, su diversión es interrumpida ya que Blake se encuentra con una cerca en medio del camino, donde se dan cuenta que no tienen señal en sus teléfonos. Y una gran sorpresa fue encontrarse a Derek, el hijo del amigo de su padre al cual llamó aquella noche por ayuda. Este le cuenta que casi todos ya se fueron de este hostil lugar donde ni siquiera hay corriente eléctrica. Por ello se ofrece a guiarlos hasta la casa de su padre, cosa que llena de temor y desconfianza sobre todo a Charlotte. Mientras viajan, ellos conversan y nos enteramos que Blake es un escritor fracasado y su esposa es una exitosa periodista. Sin embargo, la charla es interrumpida. El vehículo ha quedado atascado entre los árboles. Derek salta del camión y Blake les dice a su hija y a su esposa que salgan por la ventana. Pero antes de que él salga, escucha el mismo sonido que oyó aquel día con su padre. La criatura trepa por el camión y Blake logra cerrar la puerta. ¡Qué bien! Pero al saltar termina arañándolo. ¡Qué mal! La criatura ataca y se lleva a Derek y Blake aprovecha para salir del camión y escapar con su familia. Ellos caminan por el bosque donde Blake reconoce el camino hasta llegar a la casa de su padre, pero deben apurarse porque la bestia va detrás de ellos. Esta criatura golpea un par de veces la puerta y por suerte decide alejarse. Blake aprovecha para buscar una linterna y se dirige al sótano para encender el motor para poder tener corriente eléctrica. Ahora él intenta calmar a su hija, aunque ella está muy asustada por todo lo que ha ocurrido. Su esposa también está preocupada e intrigada por saber qué era esa cosa. Blake tampoco lo sabe, pero afirma haberlo visto erguido como una persona en la carretera.
Él intenta asegurar un poco la puerta y juntos bajan al sótano para intentar pedir ayuda con la antigua radio de su padre. Mientras lo hacen, Blake siente un raro olor y se da cuenta que su padre había dejado carne congelada, y al tratar de comerla, ¿qué está pasando acá? Charlotte se da cuenta de su herida en el brazo y aunque Blake le dice que tal vez se cortó con un vidrio, ella sabe que ese tipo de corte no se ve así. Más tarde por la noche, Charlotte le comenta que no pudo contactar a nadie por la radio y mientras ellas se van a dormir, Blake intenta asegurar mejor la puerta pero se siente un poco mareado. Por ello va a lavarse la cara y en ese momento escucha unos fuertes pasos arriba. Al llegar al lugar donde se produce este sonido, se da cuenta que lo que está escuchando son solo los pasos de una araña. Padre, ¿por qué me has abandonado? Claramente, Blake está comenzando a experimentar extraños síntomas por haber sido arañado por el hombre lobo. Al bajar, Blake vuelve a escuchar un extraño sonido, pero esta vez sí es la criatura, quien lo jala por debajo de la puerta, pero Charlotte logra ayudarlo, aunque ahora Blake termina perdiendo el conocimiento. Al despertar, él baja a buscar a su familia, y nos damos cuenta que había poca luz, pero ahora él puede ver en la oscuridad también. Charlotte está pidiendo ayuda afirmando que su esposo tiene raros síntomas después de haber sido atacado por una especie de animal, pero nadie logra contestarle. Al voltear se encuentra con Blake, quien se ve cada vez peor, tanto así que se orina los pantalones. Ella lo acuesta en la cama para que descanse, pero Blake se da cuenta que también se le está cayendo el cabello. Y por eso cuando su esposa le dice que escriba cómo se siente, él le comunica que está muriendo. Y mientras ella intenta darle ánimo, su visión y oídos es totalmente diferente, tanto que ya ni siquiera puede entender lo que le dicen. Las cosas empeoran aún más cuando Charlotte se da cuenta que su herida ha empeorado. No puedo mostrar esto, pero literalmente su brazo parece un pedazo de carne, y por eso Charlotte está muy preocupada porque ya no sabe qué hacer, pero se encuentra con una oportunidad. Por ello, baja por las llaves y una batería y juntos salen para dirigirse al vehículo. Charlotte procede a conectar la batería y después de varios intentos logra encender el auto, pero ¡Por Dios, tengo miedo! los tres suben a un invernadero antes de que la bestia los alcance, pero este comienza a rasgar el plástico por debajo. Por eso Blake le señala a la casa para que ellas se resguarden mientras él distrae al hombre lobo. Charlotte logra entrar a la casa con su hija, quien está muy preocupada por su padre, y cuando este llega la obliga a su madre a que le abra la puerta. Ginger intenta acercarse y darle cariño, pero Blake cada vez tiene menos control de sí mismo y antes de hacerle daño a su propia familia decide irse. Charlotte ayuda un poco a su esposo y encierra a su hija para protegerla. Blake hace lo mismo peleando, pero este es mucho más fuerte. El hombre lobo ahora va por su esposa, pero justo antes de atacarla es sorprendido por Blake, quien termina con su vida mordiéndole el cuello. Sin embargo, en ese momento, al ver el tatuaje en su brazo, se da cuenta que acaba de matar a su propio padre. Blake, aún consciente, decide salir de la casa donde termina de desarrollar su transformación. En casa, Charlotte le explica a su hija que el propio padre de Blake fue quien lo contagió y en ese momento se corta la corriente. Ella logra ver a su esposo acechándolos afuera de la casa y al escuchar ruidos en la parte de arriba decide tomar un cuchillo para protegerse. Sin embargo, este ya había entrado y al intentar acercarse, Charlotte lo ataca y decide salir corriendo. Ellas entran al granero donde Charlotte toma una linterna y una trampa de pierna. Mientras tanto, Blake excava por debajo de la puerta para entrar y nos damos cuenta que en su perspectiva ya casi no reconoce el rostro de su familia. Al acercarse, Blake termina cayendo en la trampa que le impide ir detrás de ellas. Esta trampa está demasiado ajustada y por eso no le queda de otra que cortarse la pierna con sus propios dientes. Visionario ese cojudo. A pesar de la dificultad, Blake las persigue por el bosque donde Charlotte encuentra los restos de Derek y astutamente busca su arma para protegerse de su propio esposo, quien ya las encontró. Juntas se dirigen a la caseta donde un día también estuvo Blake con su padre. Al subir de la misma forma, Charlotte toma el arma y aunque se demora en disparar, Blake se para frente a ella como una señal para que termine con esto. Es así como las dos acompañan a Blake en sus últimos alientos hasta que finalmente muere, y ellas terminan retomando el camino a casa por el mismo lugar donde un día Blake también caminaba con su padre.
Cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció esta película. En mi opinión comenzó interesante, pero la tercera parte de la película es muy floja y es fácil de adivinar todo lo que sucederá. Ahora solo nos queda esperar hasta el próximo año para ver una buena película de Hombres Lobo, ya que se ha confirmado que ese será el nuevo proyecto de Robert Eggers, quien ya nos sorprendió con su nueva versión de Nosferatu, de la cual sigo intentando subir el resumen, pero el copyright que pone la productora es demasiado fuerte. No olviden dejar su like, esto me ayudaría muchísimo para que YouTube comparta este contenido a más personas. Suscríbanse si aún no están suscritos y si quieren pueden activar la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video.